Inicialmente vamos a hablar de China. Las siguientes son características esenciales del país. Es una de las superpotencias mundiales, su capital es Pekín, cuenta con una población de 1.400 millones de habitantes, el país más poblado del mundo y perfil de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es el tercer país del mundo con más territorio después de Rusia y Canadá. El idioma oficial de China es el mandarín y su moneda de circulación es el yuan. Sus principales ciudades son Beijing, Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. Beijing se considera como una ciudad con legados históricos y culturales, ya que la Gran Muralla es calificada como la séptima maravilla del mundo por ser una construcción de defensa militar. La República Popular de China está gobernada por tres cuerpos principales: el Partido Comunista, el Estado y el Ejército chino. Actualmente se encuentra al cargo de presidente el señor Xi Jinping. Por otra parte, con respecto a las operaciones comerciales, el país importa principalmente circuitos integrados electrónicos y microestructuras, aceites de petróleo, minerales de hierro, gas de petróleo y vehículos. Componentes de maquinaria de oficina, maquinaria con fusión propia, teléfonos, productos químicos como medicamentos envasados. Los orígenes de estos productos provienen de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Australia y Brasil. De otra forma, China es un gran exportador en lo que concierne a los siguientes productos: máquinas, ordenadores, equipos, teléfonos, textiles, camisas, metales, barras de aluminio, productos químicos, pesticidas, transporte, partes de vehículos y plásticos. Sus principales destinos son Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Alemania. China, según la siguiente imagen podemos determinar que pues, ocupa el puesto 26 en el ranking mundial de índice logístico, con una eficiencia aduanera, un puntaje del 3.29, calidad de la infraestructura con un 3.75, competitividad de transporte internacional de carga con un puntaje de 3.54, competencia y calidad en los servicios logísticos, puntaje de 3.59, capacidad de seguimiento y rastreo de los envíos con un puntaje de 3.65 y puntualidad en el transporte de carga con un puntaje de 3.84. En este caso, los principales puertos, vamos a determinar que el puerto de Shanghái es aproximadamente, tiene un récord mundial de 40 millones de TEUs gestionados en el 2017. Es el mayor puerto de China y es también considerado como el mayor puerto del mundo, que pues, actualmente está consolidado. Está como puerto de salida del río Yangtze. El desarrollo del puerto de Shanghái en los últimos años ha sido portentoso. Pues en este caso cruzó la barrera de los 30 millones de TEUs hace aproximadamente 6 años. También tenemos el puerto de Shenzhen, localizado en la provincia de Guangdong. Este puerto conecta al sur, el interior del país, con prácticamente el resto del mundo, conocido como la puerta de acceso al delta del río Perla y a Hong Kong. Aproximadamente 3.8 millones de TEUs en 2016. El puerto de Ningbo Xuan, puede que en este caso Shanghái haya sido el primer puerto en cruzar la línea de los 40 millones de TEUs, pero el puerto de Ningbo Xuan es el que ostenta el título del primer puerto en haber gestionado a cerca de 1.000 millones de toneladas de carga a lo largo del año. Esto es principalmente gracias a la enorme terminal de petróleo y el muelle de carga de minerales. También tenemos el puerto de Hong Kong. Este puerto como principal puerto oficialmente en 2004 y desde entonces pues el tráfico que está ejerciendo va en declive. Pues esta tendencia continúa, digamos, a la baja. Hong Kong podría perder su puesto entre los principales 5 puertos del mundo. También continúa siendo uno de los puertos con más tráfico, habiendo gestionado más de 20 millones de TEUs en 2016. El puerto de Guangzhou
Este puerto queda al sudeste de China, en la desembocadura del río Perla, en la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong y Macao. Es considerado el puerto principal en la región del río Perla. El puerto de Qingdao es famoso por especializarlo en envíos férreos y también se ubica en el río Amarillo en el este de la provincia de China. El puerto Tianjin sirve para 11 provincias del norte y a Mongolia. Es uno de los puertos en el norte de China. También tiene cerca de 100 kilómetros cuadrados, lo convierte en el mayor puerto marítimo construido por el hombre en China. El puerto de Dalian, ubicado en la desembocadura del río Huai. Este puerto tiene aguas profundas y queda al noreste de China. También el puerto Xiamen está ubicado en el río Jiujiang, en la provincia de Fujian. Y por último el puerto Jinkou. Este puerto queda al noreste de China, manejó 5.92 millones de TEUs en 2016. Continúa creciendo y pues, en este caso tiene un potencial para convertirse en uno de los mayores puertos en el nivel de China. En cuanto al transporte ferroviario en China, encontramos que su longitud y las redes de alta velocidad en el mundo son una de sus principales características y por esto es uno de los principales países en redes ferroviarias más amplias, más eficaces y con mayor tecnología en el mundo. Su red recorre todo tipo de climas, incluyendo desde el más desértico en la línea de Hami-Urukami, con vientos muy peligrosos y una altitud máxima de 3.607 metros de altura, la mayor pues para esta línea de alta velocidad. También encontramos que tiene también una red pues de alta velocidad que es la más utilizada en todo el mundo, con 910 kilómetros con 910 millones de viajeros en 2015, tras desembarcar en Japón en 2011. Igualmente su parque de trenes de alta velocidad, pues digamos que se componía de 992 unidades a finales de 2014, mientras que en Japón era solamente de 403 unidades. El número de viajeros, pues en este tipo de trenes en el mundo, pues se ha considerado como una de las más grandes en movimiento de masas en el mundo. También podemos encontrar que casi todas las líneas de alta velocidad y el material rodante son propiedad y están administrados por la China, por las instituciones nacionales de ferrocarriles, antes conocidas como el Ministerio de Ferrocarriles, salvo el tren de Maglev de Shanghái, que es propiedad de administración del propio gobierno de la ciudad de Shanghái. Pues digamos que este ferrocarril es una levitación magnética con tecnología Transparate, único en el mundo, que une pues digamos ciudades como Shanghái con su aeropuerto, con una distancia dentro de su vía ferroviaria de 30,5 kilómetros y alcanza velocidades máximas de 430 kilómetros por hora desde marzo del 2004 y digamos que se ha venido mejorando. En cuanto pues digamos a las generaciones de los trenes, encontramos que hay cuatro categorías en cuanto a sus generaciones. Los trenes de primera generación, pues digamos que se componen de trenes de alta velocidad, eh, conformados por 40 trenes de la red CRH1 y 60 de cada serie de la serie CRH2, CRH3 y CRH5. Los primeros trenes fueron fabricados en su país de origen, respectivamente pues también se han fabricado en Japón, Alemania e los de segunda generación están compuestos por series derivadas de las primeras sin participación a los fabricantes extranjeros y se supuso nuevos pedidos en inversión de 16 coches con asientos y con literas, en este caso pues hablando de los trenes. También tenemos los de tercera generación que se componen de trenes preparados para la proyección de línea con una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora.
que no han alcanzado pues en servicio comercial, no se han alcanzado en servicio comercial hasta el momento, pero el cambio de política, velocidades y precio pues han permitido que esto se implemente dentro del comercio internacional. Y lo que se podría denominar como cuarta generación está compuesta por versiones pues especializadas a climas fríos, desérticos y son al menos muy normalmente diferenciados de los primeros. Digamos que las mega máquinas están también distribuidas en la ruta de la seda con las que China está conectando al mundo. Al embarcarse en uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la historia, China está cambiando la forma en la que se constituyen los ferrocarriles. También se incluye dentro de la estructura ferroviaria de China que una nueva flota de máquinas ya está ayudando a la iniciativa del cinturón y la ruta que progrese al ritmo permitido. El ambicioso plan del presidente Xi Jinping, lanzado en 2013, pues tiene como objetivo conectar a 2/3 de la población mundial y 70 países a través de la red de enlaces denominada como el cinturón y la ruta marítima denominada como la ruta. Los funcionarios pues también hablan de inversiones de por vida por el valor de millones de billones de dólares provenientes de bancos, países participantes y gobierno chino y el gobierno chino. De acuerdo también a la documentación que se tiene o que se requiere en las operaciones de comercio exterior entre Asia y el mundo, encontramos pues que digamos el conjunto de países que son China, Japón, Taiwán, Mongolia y las dos Coreas manejan una similitud en su documentación, ya que pues para poder despachar la mercancía de aduana es necesario pues exigir mínimo 3 documentos que son la factura original del documento de la mercancía, el packing list y el bill of lading. Estos principales documentos de la importación desde Asia pues existen desde que se empezaron a implementar las operaciones de comercio internacional con el fin con el fin de evitar posibles desacuerdos o con el fin de posibles complicaciones en la negociación. Dentro pues de estos documentos también encontramos que estos documentos permiten que el vendedor o el comprador realice expediciones de la mercancía y tiene como función pues caracterizar la contabilidad tanto del vendedor como del comprador. Digamos que la estructura también de uno de esos documentos como la factura comercial no está sujeta a ningún formato y a las condiciones que se deben cumplir. También estamos de acuerdo en que el packing list o la relación de contenido es un documento que contempla la información descrita de la factura comercial. Esto quiere decir que en cuanto a las mercancías se debe pues siempre tener emitido que el comprador o el vendedor está dispuesto a aceptar este tipo de documentación. Y el bill of lading, que es el conocimiento del barque, pues digamos que este nos sirve para que de acuerdo al documento pues sea más importante en todo el proceso el, el poder, digamos, solucionar los intereses de cada una de las partes y así poder llegar a un acuerdo equitativo. En cuanto a las reglas de embalaje y etiquetado en China, pues se tiene que tener en cuenta que son reglas, primero, ellos tienen muy en cuenta las reglas sanitarias y de seguridad. El material de embalaje no puede ser tóxico o peligroso y debe ser puede ser fácilmente pues desagradable y reciclable. Digamos que ellos también manejan mucho el tema del reciclaje, ya que digamos este es un movimiento que se ha venido implementando hace muchos años con el fin de ser pioneros y poder implementar esto en su economía. En cuanto a los idiomas permitidos en el embalaje y etiquetado, pues todos los productos vendidos en China deben tener sus etiquetas y anotaciones en chino. Las unidades y medidas estandarizadas, pues en China el uso del sistema métrico es importante, pero también digamos que se manejan algunas medidas chinas propias de ellos. El enmarcado, cuando nosotros vemos en los productos que en el marcado dice hecho en China la información sobre el país de origen debe estar claramente identificada. Ellos se guardan como ese derecho. En cuanto a la normativa relativa del etiquetado, el nombre y la dirección del distribuidor registrado pues en el país tiene que ser identificado dentro de las reglamentaciones de etiquetado del producto.
Y en cuanto a sus especificaciones, pues las etiquetas de los productos alimenticios tienen que ir o tienen que incluir el peso, la lista de ingredientes, la dirección del distribuidor chino, etcétera. Otro país importante en Asia Oriental es Japón. Japón es una de las mayores potencias económicas del mundo. Está formado por cuatro islas principales: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Tiene una población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo, y su capital es Tokio. Japón es una monarquía constitucional donde el poder recae en el pueblo y es una democracia parlamentaria. Su actual presidente es Shinzo Abe. La religión predominante es el sintoísmo, seguido del budismo. El idioma oficial es el japonés y su moneda oficial es el yen. En lo que concierne a las operaciones comerciales, el comercio exterior es un elemento esencial de la economía japonesa, pero el país no está totalmente abierto e impone amplias barreras no arancelarias, especialmente en el sector agrícola. Japón exporta principalmente vehículos motorizados, repuestos, circuitos integrados, microensamblajes, máquinas y aparatos mecánicos, barcos y embarcaciones. Los principales socios del país son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Hong Kong, Arabia Saudita y Tailandia. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las importaciones, Japón es el cuarto importador y en 2019 crecieron un 1.58 respecto al año anterior. Sus principales productos son petróleo crudo, gas, teléfonos, hullas, circuitos electrónicos, máquinas para procesamiento de datos, y sus principales socios son China, Estados Unidos, Australia, Corea del Norte, Arabia Saudita y Colombia. En cuanto al transporte ferroviario en Japón, encontramos que es el medio de transporte principal, especialmente para las masas y para los viajes de alta velocidad entre grandes ciudades y para el viaje de, digamos, de mercancías que se tenga dentro de su economía. Además de tener algunas áreas urbanas donde se maneja también este tipo de transporte a diario. Digamos que también es usado muy poco para el transporte es más utilizado para el transporte de masas que para el transporte de mercancías, ya que digamos solo el 0,84% está estipulado para el movimiento de los bienes y servicios. En cuanto a la red privada, es altamente eficiente, requiriendo pues bajos subsidios y de, el funcionamiento pues extremadamente puntual. Dentro del servicio de transporte ferroviario en Japón, pues encontramos que hay más de 100 compañías privadas, incluyendo pues los grupos de compañías regionales, las compañías de transporte de carga a escala nacional junior, eh, y ya. Dentro de estas, pues de ahí, digamos, hay muchas compañías ferroviarias privadas que están dentro de las mejoras y corporaciones de este país. Las vías fueron construidas por corporaciones privadas desarrollando pues comunicaciones integrales a lo largo de las vías férreas, permitiéndoles alcanzar ganancias mediante la diversificación en los bienes raíces, la venta al por menor y otros numerosos negocios. Bueno, en cuanto a sus reglas de embalaje y etiquetado, pues encontramos que todos los servicios de aduana son muy específicos en cuanto a la calidad del embalaje y etiquetado, em, ya que para efectuar el paso por la aduana se debe agregar embalar y etiquetar de manera correcta, pues digamos los productos, digamos que en general también el etiquetado de la mayoría de los productos no es solicitado en la aduana y es solo más bien solicitado cuando el productor ya lo está poniendo a la venta. En consecuencia, pues ocurre con frecuencia que los importadores japoneses estampan una etiqueta después del paso de las aduanas. En Japón, pues está prohibido el embalaje con paja. Los idiomas permitidos para el etiquetado y el embalaje en Japón, pues
Está obviamente el japonés, la opción está el inglés y como tercera opción está el francés. Dentro de las unidades de medida autorizadas pues están pues todos los sistemas métricos y las medidas de peso y altura dentro de su economía. En cuanto al marcado de origen que especifica hecho en, pues digamos que no es obligatorio excepto cuando estamos hablando de combustibles y bebidas. En cuanto a la normativa relativa a etiquetado, pues no existen requisitos específicos. En cuanto a la reglamentación específica, la legislación japonesa contempla que en la normativa específica sobre el etiquetado que para ciertos alimentos y productos textiles, aparatos electrónicos y bienes para el consumidor, pues la normativa no es efectiva cuando pasa a través de aduanas. En el índice logístico de Japón podemos determinar que es el puesto número 5 de eficiencia aduanera. Ocupa un puntaje del 4.03 con los siguientes aspectos evaluados como la eficiencia aduanera, calidad de la infraestructura, competitividad de transporte internacional de carga, competitividad de la calidad de los servicios logísticos, capacidad de seguimiento y rastreo de los envíos y puntualidad en el transporte de carga. En este caso, determinamos que el país cuenta con una infraestructura bastante amplia, compuesta por más de 150 puertos y subpuertos distribuidos a lo largo de su territorio. Debido a que este es un país insular, pues cuenta con varios puertos a lo largo de su extensión. Contando con los más destacados se encuentra Kobe, Osaka, Tokio, Yokohama y Nagoya, considerados como los principales puntos de acceso hacia el territorio japonés. Desde la costa atlántica existen más de 150 rutas en conexión ofrecidas por 13 navieras con tiempos de tránsito entre los 23 días. Esto funciona para las embarcaciones que vienen desde Latinoamérica. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Corea del Sur y Japón. Según la siguiente imagen, algunas de las principales navieras que podemos determinar tenemos Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, Maersk Line, APL, Yang-Min, DHL y las demás. Con respecto a los servicios aéreos, tenemos que los primeros aeropuertos debido a la infraestructura portuaria de Japón cuenta con aproximadamente 175 aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio insular y garantizando facilidades de acceso aéreo a cualquier destino interior del país. En este caso se ofrecen servicios internacionales desde el aeropuerto de Fukuoka, aeropuerto de Hiroshima, el aeropuerto internacional de Kansai, aeropuerto internacional de Tokio, el aeropuerto de Haneda y los complejos aéreos del aeropuerto de Kansai, Tokio, Narita Airport, el de Haneda y pues son los que principalmente concentran la mayor cantidad del tráfico. Actualmente cuentan con 14 aerolíneas que prestan servicios de transporte hacia cargas de Japón. La conexión principalmente están en las ciudades de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Canadá. Pero para los envíos comerciales es indispensable la factura comercial, debidamente firmada por el transportista, que tenga la descripción exacta de la mercancía, número de paquetes, tarifas de aduanas, nomenclatura según el arancel armonizado de Bruselas, señales de código, cantidad, valor, lugar, fecha de destinatario, nombre del consignatario, condiciones para el pago y símbolos de registro de avión. En el indicador de comercio transfronterizo podemos determinar que los procedimientos relacionados con la importación y la exportación de un embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final de las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías.
Según la imagen siguiente podemos determinar que en la exportación tiene un tiempo para exportar en aproximadamente 27 horas, un costo para exportar de 241 euros y tiempo para exportar aproximadamente 3 horas, un costo para exportar de la documentación de 54 dólares. Y para importar el tiempo sería aproximadamente 48 horas, el costo para importar sería de 275 dólares y para la documentación aproximadamente serían 3 horas. Otro país del cual vamos a hablar es Mongolia. Con respecto a las generalidades, Mongolia está localizada entre China y Rusia. Su capital es Ulan Bator. El idioma oficial de esta república parlamentaria es el mongol y su moneda es el tugrik. Entre sus religiones se destaca el budismo tibetano y el animismo es la creencia más común en este país. Su superficie es de 1.574.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 3.170.000 personas. En sus operaciones comerciales, en el 2019, las exportaciones en Mongolia crecieron un 14.64% respecto al año anterior. Sus principales exportaciones fueron minerales de cobre, hullas, oro, petróleo crudo, minerales de hierro, pelo fino u ordinario. Sus principales socios para exportar son China, Reino Unido, Rusia, Alemania, Italia y Colombia. Por otra parte, con respecto a las importaciones, en 2019 crecieron un 10.2% respecto al año anterior y sus principales productos fueron petróleo refinado, automóviles de turismo, energía eléctrica, teléfonos, medicamentos dosificados, remolques y semirremolques. Su origen proviene de China con un 31.1%, Rusia con 25.9%, Japón con 9%, Corea del Norte con 5.9%, Estados Unidos con 4.2% y Colombia con un 0.1%. En cuanto al transporte ferroviario en la ciudad de en el país de Mongolia, se encuentra que el ferrocarril transmongoliano sigue siendo pues la ruta más antigua y la actual para la comercialización y distribución de té y la de caballos desde Mongolia hacia países como China y Rusia. Digamos que es una red ferroviaria que conecta a ciudades fronterizas con estos dos países y con el fin de demostrar que Mongolia puede llegar a ser un gran distribuidor y comercializador, además de un gran apoyo para estos dos países en cuanto a este tema. Digamos que también la construcción de ferrocarriles en Mongolia se produjo mucho más tarde que en el resto del mundo. Por ello, pues la construcción de la línea transmongoliana se inició en 1947, llegando a una ciudad fronteriza con Rusia desde el norte en 1950 y a la frontera con China en 1955. Antes de eso, pues el único ferrocarril en Mongolia, pues digamos que había sido una línea de 43 kilómetros abierta en 1938, pues conectando pues a las minas de carbón que tenía este país en la antigüedad y que aún las tiene, pero que digamos básicamente esa ya no es una base para la comercialización y distribución de su economía. En cuanto a las generalidades del Corea del Sur, cuenta con una superficie de 100.300 kilómetros cuadrados y una población de 51 millones de personas. Su capital es Seúl y su moneda son los won surcoreanos. El idioma oficial es el coreano. Se caracterizan por practicar religiones como el chamanismo, budismo, confucianismo, cristianismo e islamismo. Con respecto a su política, se basa en una república presidencial que está compuesta por 9 provincias y 6 ciudades, con administración autónoma. Su actual presidente es Moon Jae-in.
Pasando a sus operaciones comerciales, el país es el quinto mayor exportador de bienes del mundo y exporta principalmente equipos eléctricos, vehículos, aceites de petróleo y barcos. También Corea del Sur está muy integrada en el comercio y las finanzas internacionales y por lo mismo es muy vulnerable a cambios externos, especialmente de China, su principal socio comercial. El 26.8% del total de las exportaciones provienen de allí. Los otros socios comerciales son Estados Unidos, Vietnam, Hong Kong y Japón. Para el 2019, las importaciones en Corea del Sur crecieron un 20.34% respecto al año anterior. Entre sus principales productos se encuentra el petróleo crudo, circuitos electrónicos, gas, petróleo refinado, hullas, teléfonos y sus principales destinos son China, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, Vietnam y Colombia. Bueno, en cuanto al transporte ferroviario en Corea del Sur, el tren es uno de los medios de transporte más recomendados para moverse en una de las ciudades, en una ciudad como Seúl o como una de sus ciudades principales, con el fin de generar grandes ventajas en puntualidad. Como cada tren pues es operado de acuerdo al horario definido sobre la vía, es correspondiente pues digamos que se optimice el nivel de tráfico, ya que no hay que preocuparse por llegar al destino. Esta es una de las ventajas que tiene Corea del Sur respecto a la vía ferroviaria. También pues digamos que los trenes surcoreanos pues se dividen en varias clases según sus instalaciones y su velocidad. Hay algunos trenes expresos, trenes normales y trenes turísticos. También encontramos que las principales vías ferroviarias son líneas especificadas dentro de las ciudades con mayor tipo de movimiento de masas o mayor comercio internacional. Dentro de las principales estaciones que tiene Corea del Sur encontramos pues la de Seúl, la estación de Yongsan, que es como la introducción a los trenes rápidos y se ha convertido en la vértice del transporte en Corea del Sur, que es la estación circular en la que los trenes normales visitan importantes destinos turísticos. En cuanto a su documentación, pues básicamente hay que complementarla con lo que ya se había hablado de Corea del Norte, de Asia Oriental, que básicamente dentro de esta región, pues todos los países manejan un tipo de documentación similar y es por ende que no tienen especificaciones en cuanto a este tema. Y en cuanto a sus normas de etiquetado y embalaje, tiene mucha similitud con Corea del Norte. Aunque digamos no sean las mejores relaciones, no se tengan las mejores relaciones entre estos dos países, aún así manejan, digamos que reglamentos similares, como por ejemplo sus reglamentos específicos donde pues la legislación coreana determina las reglas específicas para el etiquetado sobre ciertos productos alimenticios o de textiles para aparatos electrónicos, cosméticos y bienes de consumo con el fin de regular todos aquellos problemas que se puedan tener. Continuando de esta manera la exposición, entonces continuamos con Corea del Sur. Corea del Sur, bueno, en este caso el índice logístico de Corea del Sur nos determina que tiene el puesto número 25 del índice logístico con un puntaje del 3.61, según la siguiente imagen. En servicios marítimos podemos determinar que Corea del Sur posee una infraestructura portuaria con más de 25 puertos que se extienden a lo largo de sus costas. Sin embargo, pues desde Colombia la mayoría del tráfico marítimo se concentra en Pusan. El puerto se encuentra en la parte del sur, en la península, juega un rol estratégico en el comercio del país, ya que conecta con el Océano Pacífico y con el continente asiático, considerándolo puerta de entrada a la República del Corea. También de la costa atlántica existen más de 50 rutas en conexión ofrecidas por 7 navegas con tiempos de tránsito desde 22 días. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá y Corea del Sur. En aproximadamente la siguiente imagen podemos determinar las siguientes navieras que pueden
estar transportando la carga desde Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica a Corea del Sur. Tenemos Maersk Line, Yanmin, Hapag-Lloyd, DHL, Consol Cargo y One. En este caso, en servicios aéreos, la estructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta por un total de 114 aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio, garantizando facilidad de acceso al interior del país. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Incheon de Seúl y el aeropuerto internacional de Inbae son los que concentran la mayor cantidad del tráfico. Aproximadamente existen 12 aerolíneas que prestan servicios de carga hacia Corea del Sur. Conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Francia, España, Turquía, Países Bajos, México, Luxemburgo, Alemania y Canadá. En el indicador de comercio transfronterizo vamos a determinar que, bueno, cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el aeropuerto final entre las dos partes, en mano con la entrega de las mercancías. Entonces, según la siguiente imagen, podemos determinar el tiempo para exportar, el costo para exportar y también para la importación. Tiempo para importar aproximado de 6 horas, costo para importar aproximado de $315. En cuanto al acceso marítimo de Corea del Sur, debido al cierre de la frontera terrestre con Corea del Norte y su fácil conexión al mar, el medio más usado para el transporte de mercancías es el barco. Corea del Sur posee 16 puertos marítimos ubicados sobre sus costas y, como lo comentaba anteriormente, los más importantes son Busan e Incheon. Según la siguiente imagen podemos determinar la ubicación y los nombres de cada uno de los puertos. Tenemos Incheon, Daesan, Busan, Yunnan, Busan, Pyongyang, Donghae y Songkok. Y digamos que en este caso, en el servicio aéreo, según la Agencia Central de Inteligencia, Corea posee 114 aeropuertos al año de 2012, de los cuales 71 son pavimentados y 43 sin pavimentar. Sin embargo, los 3 aeropuertos internacionales más importantes son los de Incheon en Seúl, Jeju y Busan. Según la siguiente imagen que vamos a mostrar a continuación, podemos determinar la ubicación de los principales aeropuertos. En este caso, el aeropuerto de Incheon está localizado a 52 kilómetros de Seúl, es el más transitado de Corea del Sur y uno de los más concurridos de Asia y también del mundo. A su vez es considerado entre los mejores y más modernos aeropuertos en el ámbito mundial. El de Busan se sitúa a 22 kilómetros al oeste de la ciudad del mismo nombre y también es conocido como aeropuerto de Busan o Inbae y es el segundo más importante de Corea del Sur. En este caso, dando continuidad acerca más de la situación de Corea del Sur. En cuanto a Colombia, vemos que a finales de 2012 las empresas que más exportaron a Corea del Sur fueron la Drummond, Cerro Matoso, Prodeco, Carbones del Cerrejón, SKNK y las principales importadoras de productos coreanos de Corea del Sur. Tenemos a Metro Kia, Hyundai de Colombia Automotriz, General Motors, LG Electronics, Sang-Yong Mercantil Automobiliaria, Sociedad de Fabricación de Automotores Sofasa, Samsung Electronics y TV Azteca sucursal de Colombia. Por último tenemos a Taiwán, también conocido como la República de China. Está conformada por una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados. La población de Taiwán es de cerca de 23 millones de habitantes y su capital y ciudad más poblada es Taipei con 4 millones de habitantes. En la actualidad, en Taiwán se elige al jefe de Estado y presidente mediante sufragio universal y en este momento en el mando se encuentra la presidenta
Tsai Ing-wen. El idioma oficial es el chino mandarín, pero también se maneja el taiwanés. La moneda oficial es el dólar taiwanés y en lo que concierne a las creencias se pasando a sus operaciones comerciales, en 2019 las exportaciones en Taiwán crecieron un 3.83% respecto al año anterior. Las principales exportaciones son equipamiento eléctrico, maquinaria, computadores, plásticos, aparatos médicos, combustibles, minerales y vehículos. Sus principales destinos son China, Hong Kong, Estados Unidos, Japón, Singapur y Colombia. Por otra parte, en 2019 las importaciones en Taiwán crecieron un 5.8% respecto al año anterior. Sus principales productos fueron circuitos electrónicos, petróleo crudo, maquinarias y aparatos, petróleo refinado, gas de petróleo, hullas y con origen de China, Japón, Estados Unidos, Corea, República de China, Alemania y Colombia. Y en cuanto al transporte ferroviario en Taiwán, la red tiene pues de trenes es más convencional y se compone de tres líneas principales que conforman la estructura circular alrededor del país, además de varias ramales de menor relevancia. La agencia de futuro de la empresa Railway Reconstruction Bursey, entidad pública que gestiona esta línea conjunta con el transporte ferroviario en China, está aproximadamente, digamos, dispuesta a empezar 20 nuevos proyectos, de los cuales la mayoría pues están ya adjudicados. Los proyectos que todavía no han salido pues están en concurso y forman parte de la tercera fase de la construcción de la línea ferroviaria tradicional taiwanesa, que por lo general pues se encuentra todavía, digamos que en fase de planificación y aprobación por parte del gobierno central. La red de trenes de alta velocidad por su lado pues cuenta con trenes que circulan a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, cubriendo un trayecto que abarca casi el 90% de la población taiwanesa. Pues digamos que este también se ha tenido como un consorcio privado responsable de la construcción de este proyecto tras ganar el proceso de licitación. Y este se encarga también, además de la construcción y operatividad de la red, del mantenimiento de la gestión de mejoras y la publicación de sus propias licitaciones. La red de trenes y tranvías urbanos pues también ha sido y sigue siendo una de las grandes apuestas taiwanesas para mejorar la eficiencia del transporte en las grandes áreas metropolitanas. Digamos que también el sector ferroviario en Taiwán es un mercado de libre acceso para las empresas extranjeras al formar, digamos, parte de esta región sobre la Organización Mundial de Comercio. Hasta el momento, pues digamos que hay dos modalidades de contrato más empleadas dentro del proceso de licitación taiwanesa para la reconstrucción e instalación de ferrovías. Y estas han sido, pues, digamos, los proyectos de suministros y construcciones y los proyectos BOT, que básicamente tratan que las entidades públicas cedan a las entidades privadas las labores de gestión de la red. En cuanto a sus reglas de embalaje y etiquetado, pues en Taiwán pues, se maneja mucho que todas las mercancías importadas deben incluir un diseño distintivo con un conjunto de 3 o más letras con el fin de crear una distinción frente a otras mercancías y también de generar una combinación de diseño y letras. También se maneja mucho que en cuanto al etiquetado de los productos orgánicos es posible consultar, digamos, algún tipo de información adicional o agregar un tipo de información adicional sobre la agricultura de este país. En cuanto a los idiomas permitidos para el embarque y el etiquetado, pues digamos que se solicitan mucho las etiquetas chinas, que son caracteres tradicionales de esta región. En cuanto a las unidades de medida autorizadas, pues está el sistema métrico. En cuanto al marcado de origen, está hecho en, pues digamos que en este lugar de origen, pues el producto debe ser mencionado en la etiqueta al igual que en China. Y digamos que también se debe indicar alguna información adicional, como por ejemplo el nombre de la mercancía, el nombre de quien la envía, la dirección del productor, el lugar de origen, el contenido y la composición, los componentes principales, el peso neto,
y algunas fechas de fabricación puede ser en calendario chino o en gregoriano, que también digamos que incluyen también pues la fecha de vencimiento y el periodo de validez. En cuanto a su En cuanto a su reglamento específico, pues la importación de cierto tipo de mercancías puede ser prohibida o restringida para proteger la economía y seguridad de Taiwán, para salvaguardar la salud y al consumidor, para presentar pues especies vegetales endémicas y de la vida animal. Pues digamos que también algunos productos están también sometidos a la restricción según acuerdos y disposiciones bilaterales. Bueno, con respecto a Taiwán, el principal puerto es el Kaohsiung, por el cual pasa aproximadamente el 75% de la mercancía durante el primer semestre del 2017. Se exportaron aproximadamente a Taiwán 254.935 toneladas, que correspondieron a aproximadamente 34 millones de dólares en valor FOB. Los documentos, principalmente es presentar el documento único administrativo, la DUA, 3 facturas comerciales, 3 copias de la lista de empaque y certificados fitosanitarios, sanitario libre de venta, de tratamiento de embalaje de madera. Bueno, en este caso, según la imagen que estamos mostrando a continuación, Taiwán ocupa el puesto número 27 del ranking mundial del desempeño logístico con un puntaje del 3.60% en los aspectos evaluados como la eficiencia aduanera, calidad de la infraestructura, competencia y calidad de los servicios logísticos, etc. En cuanto a los servicios marítimos, encontramos la infraestructura marítima de Taiwán. Cuenta con 7 puertos comerciales internacionales, los cuales son Kaohsiung, Keelung, Taichung, Hailuan, Anping, Taipei y Suao. Como lo comentaba al inicio, bueno, el principal puerto es el Kaohsiung. En este caso, desde la costa atlántica, más de 60 rutas en conexión ofrecidas por 10 navieras con espacio de tránsito desde los 29 días, desde lo que es Latinoamérica, Asia y Taiwán. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Taiwán y Corea del Sur. En cuanto a servicios aéreos, cuenta con 3 aeropuertos internacionales, 19 con operaciones nacionales. Adicionalmente, la isla tiene conexión con 110 destinos en 50 países y la mayoría se realiza por Hong Kong y Bangkok. Actualmente existen 14 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Taiwán. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Francia, Turquía, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá y Alemania. En la siguiente imagen podemos determinar las navieras principales que realizan los encargos a Taiwán, que es Maersk Line, Hamburg Süd, Hapag-Lloyd, Guam, Jiangmin, etc. En cuanto al comercio transfronterizo, tenemos que para la exportación aproximadamente la carga debe estar 17 horas en puerto. Para la importación aproximadamente unas 47 horas en puerto, y el costo para importar aproximadamente son $340. En la siguiente imagen podemos determinar a grandes rasgos la ubicación de cada puerto, aeropuerto, autopista y vía principal. En este caso, la siguiente imagen, ya tenemos más detalladamente los puertos y la ubicación de cada uno en el país de Taiwán. Entonces, en este caso, podemos también determinar la ubicación de los aeropuertos según como lo estamos mostrando en este momento. Sería Taipei, Suao, Changsung, Kaohsiung,
serían los principales. En este caso también podemos determinar el acceso férreo, como lo mostramos en la siguiente imagen, con las principales, digamos, vías por las cuales pueden hacer el transbordo para abordar cada tren. Otro país de Asia Oriental es Corea del Norte, más conocido como la República Popular Democrática de Corea, y su capital es Pyongyang. Cuenta con una superficie de 120.530 kilómetros cuadrados, con una población de 25 millones de personas. Su moneda oficial es el won norcoreano, su idioma oficial es el coreano. Por otra parte, su religión es tradicionalmente budista y confucionista. En lo que respecta a la política, Corea del Norte se encuentra formada por tres partidos: gobierno unipartidista, gobierno autocrático y gobierno dinástico. Actualmente no hay ningún presidente de la República Democrática de Corea, ya que ese cargo fue abolido en la constitución vigente. En las operaciones comerciales, para el 2019, Corea del Norte tuvo un resultado en sus exportaciones de 1.9 millones de dólares, en donde sus principales productos fueron hullas, abrigos, chaquetones, moluscos, trajes, conjuntos para hombres, minerales de hierro, y sus principales destinos fueron China con un 89.6%, India con un 1.8%, Pakistán con 1.5% y Colombia con un 0.06%. Con respecto a las importaciones, cayeron un 15.19% respecto al año anterior, y sus principales productos fueron tejidos de hilados sintéticos, aceite de soya, teléfonos, monitores y proyectores, petróleo refinado, vehículos para mercancías, y sus países de origen son China con un 94.3%, Rusia con un 2.2%, India con un 1.7%, Honduras con un 0.3% y Colombia con un 0.1%. En cuanto al transporte ferroviario en Corea del Norte, el ferrocarril de Corea del Norte pues está proporcionado por una única empresa, que es la de Ferrocarriles Estatales de Corea del Norte, y el único operador de trenes de Corea del Norte pues es este. Podemos hablar que tiene una red de más de 6.000 kilómetros de raíles, y sus vías utilizadas pues mayormente son de una medida pues muy ancha, con el fin de transportar mercancías con mayor facilidad. Dentro de las rutas que se manejan dentro de Corea del Norte, en muchos casos pues el nombre de la línea es una combinación en la primera y la última estación. Esto es una analogía de la empresa Baker 2 Line, que es originaria de Inglaterra. Aún así, pues es debido a la división de Corea que en muchas líneas terminan pues ahora y antes con sus destinos originales. Hay algunas vías importantes que digamos que restituyen un número de kilómetros bastante amplio, con el fin de permeabilizar y con el fin de abarcar todos aquellos destinos que no se tuvieron en cuenta en el pasado. Una de las líneas importantes que se tiene que tener en cuenta dentro de Corea del Norte es la línea subterránea, ya que el metro de Pyongyang es el único operador de transporte subterráneo conocido en Corea del Norte, ofreciendo una red extensa de servicios de subterráneos dentro de esta ciudad. Digamos que también los servicios de metro también son complementarios con tranvías en la superficie que van de una ciudad a otra.